Evangelio de hoy. Miércoles 24 de septiembre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 9, versículo 1 al 6. En aquel tiempo, habiendo convocado Jesús a los 12, les dio poder y autoridad sobre toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a proclamar el reino de Dios y a curar a los enfermos, diciéndoles: No llevéis nada para el camino, ni bastón ni alforja, ni pan ni dinero, tampoco tengáis 2 túnicas cada uno. Quedaos en la casa donde entréis, hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si algunos no os reciben, al salir de aquel pueblo sacudíos el polvo de vuestros pies, como testimonio contra ellos. Se pusieron en camino y fueron de aldea en aldea, anunciando la buena noticia y curando en todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La misión de los 12. Un llamado a vivir y anunciar el reino de Dios. En el Evangelio según San Lucas, encontramos un momento crucial en el ministerio de Jesús: el envío de los 12 apóstoles a predicar y sanar en su nombre. Este pasaje no solo refleja un aspecto fundamental de la misión de Cristo, sino que también nos ofrece una profunda lección sobre el propósito y las características de la misión cristiana. Un llamado a todos los creyentes a participar activamente en la obra de Dios en el mundo. Analizar este pasaje implica comprender las enseñanzas y los desafíos que acompañan el seguimiento de Jesús, y cómo cada uno de nosotros está llamado a responder a su invitación, a ser testigos del reino de Dios. El llamado a la misión. El pasaje comienza con una acción significativa. Jesús reúne a los 12 discípulos y les da poder y autoridad sobre los demonios y para sanar enfermedades. Este gesto no es solo una concesión de poder, sino una declaración clara de que el mensaje que los discípulos llevarán no es solo una enseñanza, sino un poder transformador que viene directamente de Dios. El poder y la autoridad que Jesús otorga a los 12 no son para su beneficio personal, ni para demostrar su capacidad, sino para que puedan llevar a cabo la misión de manera efectiva, como representantes de Cristo mismo. Es importante señalar que, en el momento en que Jesús les otorga este poder, los discípulos aún no tienen plena comprensión de lo que significa ser seguidores de Cristo. Están siendo enviados sin una comprensión completa de lo que les depara el camino, pero con la confianza y el respaldo de que la autoridad de Jesús está con ellos. Esta autoridad es esencial, ya que no solo se refiere a la capacidad de realizar milagros, sino al poder moral y espiritual para llevar el mensaje de salvación de manera coherente con los principios del reino de Dios. El carácter de la misión. Desprendimiento y confianza. El envío de los discípulos se caracteriza por un aspecto fundamental: el desprendimiento de las comodidades y seguridades materiales. Jesús les instruye a no llevar ni bastón, ni pan, ni bolsa, ni dinero. Deben viajar livianos,
sin depender de recursos propios, para demostrar que su misión no depende de lo que pueden obtener o acumular, sino de la provisión que Dios les brindará a través de la hospitalidad de aquellos a quienes prediquen. Este es un aspecto clave del Evangelio. La misión no está basada en el poder material, sino en la confianza plena en la providencia divina. Este desprendimiento radical de los bienes materiales no implica que los cristianos deban rechazar todo lo que tiene que ver con el mundo material, sino que nos invita a vivir con una actitud de desapego. El llamado es a no poner nuestra seguridad en las cosas del mundo, sino a confiar en que Dios proveerá lo necesario para cumplir su voluntad. La misión no es un acto de autosuficiencia humana, sino un acto de fe en la suficiencia de Dios para todo lo que necesitamos. La hospitalidad como respuesta al Evangelio. Jesús, al enviar a los discípulos de 2 en 2, les indica que permanezcan en la casa, que les ofrezcan hospitalidad y no se desplacen de una casa a otra. Aquí se nos presenta una lección profunda sobre la importancia de la hospitalidad, no solo como una práctica cultural de la época, sino como un principio espiritual clave en la obra de Dios. Los discípulos son enviados a anunciar el Evangelio, pero su misión depende de la receptividad de aquellos que los acogen. La hospitalidad no es solo un acto de generosidad humana, sino un acto de apertura al reino de Dios. A través de la acogida de los discípulos, las personas están aceptando, de manera indirecta, el mensaje del reino. La hospitalidad se convierte en una forma de reconocer la presencia de Dios en los mensajeros que han sido enviados. Esta enseñanza sigue siendo relevante hoy. La acogida del mensaje de Cristo está vinculada a la apertura del corazón, a la disposición de recibir lo que Dios nos ofrece a través de los demás. El juicio sobre el rechazo del mensaje. Sin embargo, Jesús también advierte sobre la posibilidad de rechazo. Si una ciudad o una casa no los recibe, deben sacudir el polvo de sus pies, como un testimonio contra ella. Este gesto simbólico no es simplemente una acción de rechazo, sino una declaración solemne de que aquellos que rechazan el mensaje del reino están rechazando la salvación que Dios ofrece. Este acto tiene un componente de juicio. Quienes no aceptan la invitación a la vida nueva en Cristo estarán expuestos a la desaprobación divina. Este gesto nos recuerda la seriedad de la misión del Evangelio. La predicación de la buena nueva no es solo un llamado a la conversión, sino un testimonio de la realidad, de la salvación y de las consecuencias de la falta de respuesta. El rechazo del mensaje no es solo una actitud personal, sino una postura frente a Dios y su invitación a la vida eterna. Esta enseñanza también señala que la misión cristiana no siempre será recibida con alegría y gratitud, pero nuestra responsabilidad es ofrecer el mensaje, no forzar la aceptación. La misión hoy, un llamado a la acción. El envío de los 12 apóstoles.
Es también un llamado para nosotros hoy. Aunque no somos apóstoles en el sentido directo de ser enviados por Jesús. De manera personal, todos los cristianos somos llamados a ser testigos del reino de Dios en nuestra vida diaria. La misión no es solo tarea de algunos elegidos, sino de todos los seguidores de Cristo. Cada uno de nosotros, al ser bautizado, ha recibido el poder y la autoridad para predicar el Evangelio en la medida en que podamos, a través de nuestras palabras y, sobre todo, a través de nuestras obras. Este pasaje nos desafía a vivir la misión con la misma radicalidad y entrega que Jesús demandó de los apóstoles. Nos invita a vivir sin apegos a las seguridades del mundo, a vivir con confianza en la providencia de Dios y a ser portadores del mensaje de esperanza. No en nuestras fuerzas, sino con la certeza de que es Dios quien nos capacita y nos sostiene. Nuestra misión no es solo un trabajo ocasional, sino una vocación diaria. Una llamada constante a ser testigos de la luz de Cristo en medio de las tinieblas. El impacto del testimonio, sanación y predicación. La misión de los apóstoles, tal como se describe en este pasaje, tiene un doble propósito: predicar el reino de Dios y sanar a los enfermos. La predicación del Evangelio y la sanación son inseparables en la obra de Jesús. Y ambos aspectos deben estar presentes en nuestra vida cristiana. Predicar el reino de Dios no es solo proclamar palabras, sino llevar una vida que sane, que restaure, que devuelva la esperanza a los que están quebrantados. La sanación espiritual y emocional es una manifestación concreta del poder transformador de Dios en el mundo. Este llamado a sanar, aunque no siempre se manifieste de manera física como en el tiempo de Jesús, se traduce hoy en acciones de justicia, de perdón, de reconciliación, de acompañamiento y consuelo a los que sufren. El mensaje del reino de Dios es una invitación a vivir la sanación, no solo de manera personal, sino comunitaria, en un mundo que está marcado por el dolor y el sufrimiento. Así como Jesús sanaba a los enfermos, los cristianos estamos llamados a sanar con nuestra presencia, con nuestra solidaridad, con nuestro compromiso con los más necesitados. El Evangelio, no una carga, sino un regalo de vida. Al considerar el envío de los apóstoles, es esencial reconocer que el Evangelio no es una carga que debamos llevar de manera pesada, sino un regalo de vida. A menudo, la misión cristiana es vista como un desafío, una tarea difícil que debe ser cumplida por obligación. Sin embargo, el llamado de Jesús a predicar y sanar es una invitación a participar en la alegría de la vida nueva que Él nos ofrece. Cuando vivimos conforme a la misión del reino, descubrimos que la verdadera vida, la verdadera paz y la verdadera felicidad solo se encuentran en la entrega a Dios y en el servicio a los demás. Este es un aspecto fundamental de la misión cristiana. No se trata solo de cumplir una obligación religiosa, sino de ser parte activa de la obra de redención de Dios en el mundo.
Vivir en el reino de Dios es experimentar la plenitud de la vida y compartir este mensaje con los demás. Es un acto de amor y generosidad. A través de nuestra participación en la misión de Jesús, nos unimos al plan divino de restauración y transformación, siendo instrumentos de su gracia en el mundo. El testimonio. Un compromiso radical con la verdad. Ser parte de la misión de Dios es asumir un compromiso radical con la verdad del Evangelio. Esta verdad no se limita a la doctrina que predicamos, sino que abarca nuestra forma de vivir, nuestras relaciones, nuestras decisiones y nuestra ética cotidiana. La fidelidad al Evangelio exige que vivamos según los valores del reino, independientemente de las presiones externas o de las dificultades que podamos enfrentar. El testimonio cristiano, entonces, es mucho más que palabras. Es una manifestación concreta de la presencia de Dios en nuestras vidas. Una vida transformada que habla por sí misma. La alegría en la obediencia, la misión como fuente de paz. A pesar de los desafíos y el rechazo. La misión de los apóstoles y, por extensión, nuestra misión está llena de alegría. La obediencia a Dios, aunque a veces difícil, trae consigo una paz que el mundo no puede ofrecer. Cuando los apóstoles son enviados, lo hacen con un propósito claro. Llevar el mensaje de salvación y esperanza. Esta misión no es solo un trabajo que deben cumplir. Es una bendición. A través de la obediencia a Cristo, los apóstoles se convierten en instrumentos de la paz de Dios en el mundo. Así, también nosotros experimentamos una paz profunda. Cuando respondemos a nuestro llamado a ser testigos del Evangelio. La verdadera satisfacción no viene de las recompensas temporales, sino de la fidelidad a Dios y al propósito divino. El servicio a los demás y el cumplimiento de nuestra misión como discípulos nos llena de gozo y nos permite experimentar la alegría de saber que estamos colaborando con Dios en la construcción de su reino. La misericordia de Dios en nuestra debilidad. Es importante recordar que, aunque la misión es un llamado alto, no estamos solos en ella. Los apóstoles fueron enviados sin recursos materiales, pero con la poderosa presencia de Cristo. Esta dependencia de Dios nos muestra que no es nuestra capacidad la que determina el éxito de la misión, sino la gracia de Dios obrando en nosotros. La misión cristiana no depende de nuestra perfección ni de nuestras habilidades humanas, sino de la misericordia de Dios, que se manifiesta en nuestra debilidad. Los apóstoles eran hombres comunes, con muchas limitaciones, pero al ser enviados por Jesús y recibir su poder, pudieron hacer cosas extraordinarias. Este principio es válido para nosotros hoy. No importa cuán pequeños o insignificantes nos sintamos. Cuando respondemos al llamado de Dios, Él nos capacita para hacer su obra. La misión no está basada en nuestras fuerzas, sino en la fuerza de Dios que obra en nosotros. El reino de Dios, una realidad visible a través de nosotros. El reino de Dios es una realidad que debe hacerse visible a través de nuestra vida. Cuando los apóstoles eran enviados, no solo debían proclamar la llegada del reino, sino también manifestarlo a través de sus acciones.
al sanar a los enfermos y expulsar demonios. Los apóstoles demostraban concretamente que el reino de Dios ya estaba en medio de ellos. Esto nos lleva a reflexionar sobre cómo hacemos presente el reino de Dios en nuestras vidas. Como discípulos de Cristo, estamos llamados a vivir de manera que el reino sea evidente no solo en palabras, sino en nuestras actitudes, en nuestra manera de tratar a los demás, en nuestra generosidad, en nuestra lucha por la justicia y la paz. Cada vez que amamos a nuestro prójimo, cada vez que buscamos la justicia, cada vez que traemos consuelo a los afligidos, estamos manifestando el reino de Dios en el mundo. La misión del cristiano no se limita a predicar, sino a hacer visible el reino en todas nuestras acciones cotidianas. El carácter urgente de la misión, no esperar el momento perfecto. Finalmente, la misión de los apóstoles es un recordatorio de que la proclamación del reino de Dios no debe ser postergada. Jesús envía a los apóstoles sin esperar a que las circunstancias sean perfectas. No les pidió que esperaran a tener más recursos o preparación, sino que los envió de inmediato. Esto resalta un aspecto clave de la misión cristiana: la urgencia. El mensaje del Evangelio no puede esperar. Si bien la preparación y la reflexión son importantes, la misión no debe retrasarse por miedos, dudas o falta de recursos. Jesús nos llama a actuar con valentía, a salir al mundo y a compartir su mensaje, confiando en que Él proveerá lo necesario para que cumplamos nuestra misión. En nuestra vida cristiana, también estamos llamados a no procrastinar, a no esperar el momento ideal para dar testimonio de nuestra fe, sino a vivirla activamente ahora, en cada momento, en cada oportunidad, respondiendo al llamado. El pasaje de Lucas es una invitación a cada uno de nosotros a responder al llamado de Jesús. La misión que Él encargó a los apóstoles sigue siendo nuestra misión hoy. Nos ha dado poder, nos ha mostrado el camino y nos ha invitado a ser testigos vivos del reino de Dios. Esta misión requiere de fe, valentía y total dependencia de su gracia. Al igual que los apóstoles, estamos llamados a vivir el Evangelio no solo con palabras, sino con hechos. A ser instrumentos de sanación, de liberación y de paz en un mundo que tanto lo necesita. Y aunque el camino sea desafiante, podemos tener la certeza de que, en nuestra debilidad, es su fuerza la que nos capacita para cumplir esta misión. Que, al responder al llamado de Cristo, podamos ser fieles testigos de su amor y su poder en el mundo. La misión como llamado personal. La misión cristiana no es solo un mandato general para la comunidad, sino un llamado personal para cada uno de nosotros. Jesús les dio a los apóstoles una misión directa y específica, que implicaba su participación activa en la obra del reino de Dios. De manera similar, Cristo nos invita a cada uno a participar en su misión, no como un espectador, sino como un colaborador activo en el plan divino. Cada cristiano tiene un papel único en la edificación del reino de Dios. Y es necesario reconocer que no existe una misión menor en la obra de Dios. Ya sea que estemos llamados a servir a los demás en nuestras comunidades locales, o que estemos involucrados en obras de justicia social o predicación. Cada llamado es fundamental para el cumplimiento del propósito divino.
El primer paso en nuestra misión es escuchar atentamente la voz de Cristo y responder a su llamado de manera comprometida y sincera. La confianza en la provisión de Dios. Cuando Jesús envió a los apóstoles a las aldeas, les pidió que no llevaran nada con ellos. Ni bastón, ni pan, ni dinero. Esta instrucción de Jesús pone de manifiesto la profunda confianza que debemos tener en la providencia de Dios. Al no llevar provisiones materiales, los apóstoles tenían que depender completamente de la hospitalidad de los demás, confiando en que Dios proveería todo lo necesario para el éxito de su misión. Esta enseñanza es una invitación a vivir una vida de confianza radical en la providencia divina. Muchas veces, como seres humanos, sentimos la necesidad de controlar todo a nuestro alrededor, de planificar cada detalle para asegurar nuestro bienestar. Sin embargo, la vida cristiana nos llama a abandonar este afán de control y a poner nuestra confianza completamente en Dios. Vivir con esa dependencia de la providencia divina no es una señal de debilidad, sino de una fe profunda, que reconoce que todo lo que tenemos y todo lo que somos proviene de Él. La llamada a la simplicidad y la humildad. La instrucción de Jesús a los apóstoles de no llevar provisiones también nos habla de la simplicidad y la humildad que deben caracterizar la vida del cristiano. Vivir sin excesos, sin la carga de bienes materiales innecesarios, es un reflejo de la humildad de Cristo, quien no vino al mundo para ser servido, sino para servir. Este mensaje es particularmente relevante en un mundo que constantemente nos invita a acumular riquezas y a buscar la comodidad material como el fin último de la vida. Jesús, sin embargo, nos enseña que la verdadera paz y satisfacción no se encuentran en las cosas materiales, sino en una relación íntima con Dios y en el servicio generoso hacia los demás. Cuando los apóstoles salieron sin provisiones, se alejaron de la lógica de tener para ser y abrazaron la verdadera riqueza del reino: el amor, la paz y la misión compartida. La vida cristiana, entonces, debe ser una vida que se desprende de los pesos de la vanidad y la avaricia, y que busca lo esencial: servir a Dios y a los demás con un corazón puro. La misión de la paz, no solo un mensaje, sino una vivencia. Jesús les dijo a los apóstoles que, al entrar en una casa, pronunciaran primero: paz a esta casa. Esta paz es mucho más que un simple saludo o una bendición superficial. Es una paz profunda, que solo puede provenir del reino de Dios. La paz del reino no es solo la ausencia de conflictos, sino una reconciliación profunda con Dios y con el prójimo. Es el tipo de paz que sana heridas, restaura relaciones rotas y trae consuelo a los corazones afligidos. Esta paz se manifiesta no solo en palabras, sino en acciones. Cuando los apóstoles llevaban la paz de Dios a las casas en las que entraban, no solo hablaban de reconciliación, sino que la traían activamente al mundo, sanando, perdonando y ofreciendo esperanza. Como discípulos de Cristo, nuestra misión también debe ser una misión de paz. No se trata solo de hablar de paz, sino de vivirla y de hacerla visible en nuestro entorno.
Este es un desafío en un mundo tan dividido y conflictivo. Pero es precisamente la misión a la que Cristo nos llama. Ser portadores de su paz en todos los aspectos de nuestra vida. El rechazo, un aspecto inherente a la misión. En el envío de los apóstoles, Jesús también les prevé la posibilidad del rechazo. Esta parte de la misión cristiana es a menudo difícil de aceptar. Todos deseamos ser aceptados. Y la idea de que nuestro mensaje pueda ser rechazado nos causa temor. Sin embargo, Jesús nos recuerda que el rechazo no es algo personal, sino que es una respuesta a la verdad del reino de Dios. No siempre seremos aceptados por aquellos a quienes tratamos de alcanzar con el mensaje de Cristo. Y el rechazo no debe desalentarnos. El hecho de que Jesús les diga a los apóstoles que sacudan el polvo de sus pies cuando no sean recibidos es un símbolo de que su responsabilidad es anunciar el reino. Pero la respuesta depende de los oyentes. Este gesto de sacudir el polvo también es un recordatorio de que no podemos cargar con la culpa de aquellos que rechazan el mensaje. El rechazo no debe ser motivo de desánimo, sino de valentía. Sabiendo que lo importante es ser fieles a nuestra misión. No en cuantos aceptan nuestro mensaje, sino en cómo vivimos la verdad del Evangelio. El compromiso con los más pobres y vulnerables en la misión. En el mensaje de Lucas se subraya la importancia de vivir en simplicidad, sin dependencia de bienes materiales. Jesús, al enviar a los discípulos, sin dinero ni provisiones, nos está enseñando que el reino de Dios, ese no se construye a base de riquezas materiales o poderes terrenales, sino a partir del amor, la humildad y la dedicación al servicio de los demás. Este llamado a vivir con simplicidad y confianza en la providencia divina está intrínsecamente vinculado a la misión de atender a los más pobres y vulnerables, aquellos que son marginados por la sociedad. El Evangelio, entonces, no solo es un mensaje que debe ser predicado desde el púlpito, sino una realidad que debe vivirse en el encuentro con el sufrimiento humano. Jesús envió a los discípulos a sanar a los enfermos y a predicar la buena nueva a los pobres. Hoy, la misión cristiana sigue exigiendo un compromiso real con los más necesitados. No solo en el aspecto material, sino también en la dimensión espiritual y emocional. Aquellos que sufren, que son excluidos o que viven en situaciones de pobreza extrema, son los primeros destinatarios de la misión de Jesús. La misión no se limita a los poderosos, ni a los influyentes. Se extiende principalmente a los que más necesitan el consuelo y la justicia de Dios. La misión y el poder de la oración. Aunque Jesús envió a los apóstoles a predicar y sanar, no los dejó solos en su misión. De hecho, la oración es un componente esencial de la misión cristiana. En el Evangelio, Jesús enseñó a sus discípulos a orar sin cesar, a confiar en el Padre Celestial y a pedir por la fuerza necesaria para cumplir con su llamado. En cada paso de la misión, la oración es el medio por el cual los cristianos se conectan con el poder de Dios.
Piden dirección y fortaleza. Y son sostenidos en su labor. La oración nos recuerda que no estamos solos en la misión, que es el Espíritu Santo quien actúa en y a través de nosotros. La misión cristiana no puede llevarse a cabo solo con esfuerzos humanos. Se necesita la intervención divina. Por lo tanto, cada paso que demos como misioneros debe ir acompañado de oración, buscando la sabiduría y la guía de Dios. En cada decisión, a través de la oración, nos abrimos a la voluntad de Dios. Nos fortalecemos en la fe y podemos mantenernos firmes en medio de los desafíos y las dificultades que inevitablemente encontraremos en el camino de la misión. La urgencia de la misión en tiempos de crisis. El contexto histórico en el que se lleva a cabo la misión cristiana es crucial. En tiempos de crisis, ya sea política, económica o social, la misión se vuelve aún más urgente. Jesús envió a sus discípulos en un momento en que el pueblo de Israel vivía bajo la opresión romana y enfrentaba una profunda crisis religiosa y social. El mensaje del reino de Dios era una respuesta directa a esa crisis, ofreciendo un refugio y una esperanza más allá de las circunstancias temporales. Hoy, el mundo sigue atravesando diversas crisis, desde el hambre y la pobreza, hasta el cambio climático y las divisiones sociales. El Evangelio sigue siendo una respuesta a esas crisis. Un mensaje que ofrece esperanza, restauración y un llamado a la justicia y la paz. Los cristianos, como miembros del cuerpo de Cristo, están llamados a estar en el frente de la lucha contra la injusticia, la desigualdad y la desesperación. La misión no es solo predicar sobre el reino de Dios, sino también trabajar activamente para hacer realidad ese reino aquí en la tierra. La misión es urgente porque las necesidades del mundo son grandes, y la respuesta que el Evangelio ofrece es la única que puede sanar las heridas profundas de la humanidad. El gozo de la misión cristiana. Aunque la misión cristiana implica sacrificio y esfuerzo, también está marcada por un gozo profundo. Jesús envió a los discípulos a sanar y predicar, pero no los envió con el rostro largo, ni con un sentimiento de pesadez. La misión es una causa de alegría porque, al servir a los demás y dar testimonio del amor de Dios, los cristianos participan en la obra más grande que Dios ha realizado: la reconciliación del mundo con Él. Cada vez que un corazón se convierte, cada vez que alguien es sanado, cada vez que el amor de Cristo se manifiesta en el mundo, se produce una alegría profunda que llena el corazón del misionero. El gozo de la misión no proviene de los logros humanos o de los resultados visibles, sino de la satisfacción de cumplir con el llamado de Dios. Servir en la misión es participar en la obra de redención y restauración que Dios lleva a cabo en el mundo. Y esa es una fuente de alegría inquebrantable. A través de la misión, los cristianos experimentan la alegría de ser instrumentos de Dios, de ser parte de un propósito más grande.
que sus propias vidas. Este gozo es una de las pruebas de que estamos caminando en la voluntad de Dios y participando en su reino. La misión, un acto de obediencia radical. Uno de los aspectos más esenciales de la misión cristiana es la obediencia radical. Cuando Jesús envió a sus discípulos, no les dio opciones o instrucciones detalladas sobre lo que sucedería, pero les dijo que salieran, predicaran y sanaran en su nombre. Este acto de obediencia, sin tener todas las respuestas o certezas, es un reflejo del tipo de fe que Jesús espera de sus seguidores. No se trata de actuar únicamente cuando todo es claro o cuando tenemos control sobre las circunstancias, sino de seguir la voz de Dios sin importar cuán incierto o desafiante pueda parecer el camino. Esta obediencia radical es la que lleva al misionero a caminar por la senda que Dios ha trazado, confiando plenamente en que Él proveerá lo necesario para cumplir con la misión, aunque a veces no veamos todo el panorama. El llamado a la misión, entonces, es un acto de fe y obediencia. Jesús no les da a los discípulos un plan de contingencia ni detalles sobre qué hacer en caso de rechazo, pero les instruye con una palabra clara y firme. La obediencia a este llamado se convierte en una respuesta al amor de Dios. Un amor que no pide perfección, sino disponibilidad. La misión es un camino de constante entrega, de renuncia a nuestra propia comodidad y de confianza en el plan de Dios, que siempre es más grande que el nuestro. Al vivir esta obediencia radical, nos convertimos en instrumentos vivos del reino de Dios. Y nuestro testimonio adquiere una nueva profundidad, porque es fruto de la obediencia, y no de nuestras propias fuerzas. La misión y la humildad en el servicio. A lo largo de todo el proceso misionero, Jesús enfatiza la importancia de la humildad. Al enviar a los discípulos sin dinero, ni comida, ni bastón, les está enseñando que la misión cristiana no está basada en el poder humano o en el ego, sino en la humildad y el servicio. La misión no se trata de exhibir logros personales o de buscar reconocimiento, sino de ser humildes servidores de los demás. Al igual que Jesús se presentó como un siervo que vino a dar su vida por los demás. La humildad, entonces, se convierte en una característica esencial de un misionero cristiano, ya que es el reflejo de la verdadera grandeza en el reino de Dios. El que se humilla será exaltado. La humildad en la misión nos ayuda a mantener una visión clara de lo que realmente importa. No somos los salvadores, sino los testigos del Salvador. Esta actitud nos permite servir sin reservas, sin esperar nada a cambio, y a acercarnos a los demás con un corazón lleno de compasión, no de orgullo. Es a través de esta humildad que Dios obra en nuestras vidas y en las vidas de aquellos a quienes servimos. Cada acto de servicio en la misión es una oportunidad para reflejar la naturaleza de Cristo, que vino para servir y no para ser servido. La humildad no solo es un componente esencial de la misión,
sino que es la actitud que permite que el amor de Dios fluya a través de nosotros, tocando a otros de manera profunda y duradera. El poder de la palabra de Dios en la misión. En el pasaje de Lucas, la misión no solo se centra en las obras de sanación y en los milagros, sino principalmente en la predicación del reino de Dios. El poder de la palabra de Dios es fundamental para transformar las vidas de aquellos que la escuchan. Los apóstoles fueron enviados a predicar, no simplemente como oradores o moralistas, sino como mensajeros del reino, llevando un mensaje que tiene el poder de transformar el corazón humano. La palabra de Dios, cuando se predica con sinceridad y con el poder del Espíritu Santo, no retorna vacía, sino que cumple la misión para la cual fue enviada. La conversión de los corazones. La misión cristiana, entonces, no se basa solo en los esfuerzos humanos, sino en el poder de la palabra viva de Dios. La predicación del Evangelio tiene una fuerza sobrenatural que va más allá de nuestras capacidades humanas. Es a través de la proclamación de la palabra de Dios que los corazones son iluminados. Las vidas son cambiadas y el reino de Dios se extiende. Los misioneros no son solo portadores de un mensaje moral, sino embajadores de la verdad eterna, que tiene el poder de sanar, restaurar y redimir. El impacto de la palabra de Dios es profundo, ya que no solo informa, sino que transforma. La misión en la vida cotidiana. La misión de los apóstoles, tal como fue encomendada por Jesús, no se limita solo a un ámbito geográfico o a un tiempo determinado. La misión del cristiano es algo que debe llevarse a cabo en la vida cotidiana, en los pequeños gestos, en las decisiones diarias, en las conversaciones que mantenemos y en las relaciones que cultivamos. Vivir como un testigo del reino de Dios no significa necesariamente abandonar todo lo que tenemos y salir de nuestras casas. A menudo, significa vivir de manera diferente en medio de lo cotidiano. Esta misión está presente en el lugar de trabajo, en la familia, en el trato con los demás, incluso en los momentos más simples. Cada interacción es una oportunidad para reflejar el amor y la gracia de Dios, para traer paz y esperanza al mundo que nos rodea. En nuestra vida diaria, podemos llevar el mensaje de Cristo, simplemente viviendo de acuerdo con los valores del reino de Dios. Amor, justicia, paz, humildad y servicio. La misión no es algo que se haga solo en momentos especiales o en circunstancias extraordinarias, sino que es una forma de vivir. Una actitud que se refleja en cada aspecto de nuestra existencia. El rostro de Cristo en los más necesitados. Uno de los aspectos clave de la misión es la atención a los más necesitados, a los marginados, a los excluidos. Los apóstoles, al igual que nosotros, fueron enviados a predicar el reino de Dios. Pero esto no solo significaba llevar un mensaje de palabras. Significaba también, y quizás lo más importante, ofrecer acciones concretas de amor.
compasión y servicio a aquellos que más lo necesitaban. En el Evangelio, Jesús siempre se acercó a los pobres, los enfermos, los pecadores, las mujeres excluidas, los samaritanos, aquellos a quienes la sociedad despreciaba. Él los veía no como inferiores, sino como personas dignas de amor y redención. Hoy, nosotros también estamos llamados a hacer lo mismo. La misión no es solo una tarea de predicación verbal, sino de acción concreta. Servir a los pobres, al hambriento, al oprimido, al que sufre. Es parte fundamental del mensaje de Cristo. Cuando atendemos a los más necesitados, estamos directamente sirviendo a Cristo. El reino de Dios se manifiesta en el amor incondicional hacia todos, especialmente los más vulnerables. Y es ahí donde nuestro testimonio cristiano se hace más visible y más auténtico. La misericordia como corazón de la misión. La misericordia es una de las características centrales del Evangelio. Jesús, al enviar a los apóstoles a proclamar el reino de Dios, les pidió que lo hicieran no solo con palabras, sino con el poder de la misericordia. En la vida de Cristo, la misericordia se mostró de manera tangible. Perdonó a los pecadores, sanó a los enfermos. Restauró la dignidad de los marginados. Acogió a los excluidos. La misericordia de Dios es una acción que no se limita solo a la parte espiritual, sino que tiene una dimensión profundamente humana. El llamado a la misión implica ser vehículos de esa misericordia. Ir a los lugares de sufrimiento y mostrar la compasión de Dios en cada una de nuestras acciones. Cuando anunciamos el reino de Dios, estamos también llamados a hacerlo con un corazón lleno de misericordia, dispuesto a perdonar, a restaurar, a sanar. La verdadera misión cristiana no es posible. Un corazón misericordioso, dispuesto a abrazar a los demás, a ver en cada persona la imagen de Dios y a ofrecer, sin reservas, el amor que Él nos ha dado. La misericordia es la forma en que nos acercamos a las personas y las transformamos con la gracia de Dios. La misión y la transformación social. El reino de Dios no solo afecta el ámbito personal, sino que también tiene profundas implicaciones sociales. Jesús no solo vino a salvar las almas, sino a transformar todo lo que es humano, lo que incluye las estructuras sociales, políticas y económicas. El mensaje del reino desafía las injusticias y llama a la igualdad, la dignidad y el respeto para todos los seres humanos. Al enviar a los apóstoles a predicar, no solo les pidió que hablaran de una salvación espiritual, sino que actuaran como agentes de transformación en la sociedad. La misión cristiana incluye una lucha activa por la justicia, por la equidad, por un mundo donde los derechos humanos sean respetados y donde los más débiles sean defendidos. Como cristianos, no podemos ser indiferentes a las injusticias que ocurren en el mundo, ya sea en nuestra comunidad local o a nivel global. La misión que Cristo nos encomienda también implica ser defensores de la justicia, luchadores por la paz y trabajadores incansables para erradicar las estructuras de opresión. Al vivir y predicar el Evangelio, estamos llamados a ser testigos de la transformación que el reino de Dios puede traer, no solo en los corazones individuales,
sino también en las estructuras de la sociedad. La paz como signo del reino. Uno de los primeros mandatos de Jesús a los apóstoles, al enviarles en misión, fue: paz a esta casa. La paz es un tema recurrente en la predicación de Jesús. Y no solo se refiere a la ausencia de guerra o conflicto, sino a una paz profunda y transformadora, que proviene de la reconciliación con Dios. Esta paz es el resultado de vivir bajo el reinado de Dios, donde el pecado es perdonado, las relaciones son restauradas y el amor de Dios llena el corazón de todos. Al ser enviados en misión, los apóstoles no solo llevaban un mensaje de palabras, sino también una paz que debía transformar los hogares y las vidas de aquellos que los recibieran. Esta paz es un signo del reino de Dios. Y es lo que el mundo más necesita hoy. Una paz profunda, que no depende de las circunstancias externas, sino de la presencia de Dios en el corazón humano. Cuando vivimos en paz con Dios y con los demás, reflejamos la verdadera naturaleza del reino. Y es esa paz la que debemos llevar a todos los rincones del mundo, como un testimonio del amor de Dios. La alegría de la misión. A pesar de los desafíos, la misión cristiana también está llena de gozo. Los apóstoles fueron enviados con la promesa de que verían frutos de su trabajo, incluso si no todos los lugares los recibían bien. Esta promesa de alegría en la misión es esencial para comprender lo que realmente significa ser parte del reino de Dios. Aunque el trabajo en el reino a menudo conlleva sacrificios y esfuerzos, también está lleno de recompensas espirituales y de alegría profunda. El gozo de servir a Dios y a los demás, de ver vidas transformadas por la gracia de Dios, de ser testigos de la misericordia de Dios en acción. Es un gozo que supera cualquier dificultad. La misión no solo es una tarea, sino una oportunidad para experimentar la alegría de ser parte del plan divino para la salvación del mundo. Esta alegría no depende de la aceptación externa o de la gratitud humana, sino del gozo interno que viene de saber que estamos cumpliendo con el propósito para el cual fuimos creados. El coraje de vivir la verdad. El Evangelio nos enseña que ser discípulos de Cristo requiere un coraje extraordinario, especialmente cuando vivimos en una sociedad que a menudo rechaza los valores cristianos. Ser testigos de la verdad de Cristo puede llevarnos a enfrentarnos a la incomprensión, la crítica e incluso el rechazo. Sin embargo, la misión nos llama a tener el coraje de vivir la verdad, no solo en palabras, sino en hechos. La verdad de Cristo es una verdad liberadora, que tiene el poder de transformar vidas. Aunque enfrentar la oposición puede ser difícil, el coraje de vivir la verdad es esencial para cumplir la misión cristiana. Ser testigos del Evangelio no significa solo hablar de la verdad, sino vivirla, a pesar de las consecuencias. Cristo mismo enfrentó la oposición más feroz y, sin embargo, permaneció fiel a su misión. Del mismo modo, estamos llamados a vivir la verdad del Evangelio con valentía, confiando en que Dios estará con nosotros en cada paso del camino. El poder de la palabra en la misión. El mensaje que los apóstoles llevaban consigo no era solo un conjunto de ideas o principios filosóficos. Era la palabra de Dios.
una palabra viva y poderosa. Cuando Jesús les dio a los apóstoles la misión de predicar el reino de Dios, no solo les entregó un mandato, sino también el poder de su palabra para transformar corazones. La palabra de Cristo tiene un poder que va más allá de la simple instrucción. Tiene el poder de sanar, restaurar y redimir. Al proclamar el Evangelio, los apóstoles no solo transmitían información, sino que invitaban a las personas a experimentar la vida nueva en Cristo. Hoy en día, la palabra de Dios sigue teniendo ese poder. En un mundo lleno de ruido, de información y distracciones, la palabra de Dios sigue siendo el medio por el cual las vidas se transforman. Como cristianos, estamos llamados a ser instrumentos de esta palabra viva, a proclamársela a los demás no solo con nuestras bocas, sino con nuestras vidas. La misión no solo se trata de hablar, sino de vivir la palabra de manera tan profunda que los demás puedan ver y experimentar la verdad de Dios a través de nosotros. La misión es una alianza de amor. Una de las dimensiones más profundas de la misión cristiana es que no es una tarea aislada o egoísta. Es una colaboración divina. Al enviar a los apóstoles, Jesús no los mandó solos, sino que los envió como parte de una misión mayor. Una misión que estaba en el corazón mismo de Dios. El reino de Dios no es solo un proyecto humano, sino una obra divina en la que los seres humanos somos llamados a participar. Jesús invita a sus discípulos a unirse a Él en la tarea de transformar el mundo, pero también les ofrece su presencia, su poder y su gracia. Esta colaboración divina es un acto de amor. Dios no solo nos llama a cumplir una misión, sino que se asocia con nosotros en el proceso. Él está con nosotros en cada paso, brindándonos la fuerza, la sabiduría y el coraje necesarios para llevar a cabo nuestra misión. Esta alianza de amor también se refleja en nuestra relación con los demás. No estamos llamados a cumplir la misión en solitario, sino como una comunidad. Al trabajar juntos, como miembros del cuerpo de Cristo, nos ayudamos mutuamente a cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. La misión y la vida de santidad. La misión cristiana y la vida de santidad están inseparablemente unidas. Los apóstoles no solo fueron enviados a predicar un mensaje, sino a vivir ese mensaje. La santidad no es una opción para el cristiano, sino un llamado. Vivir la misión de Cristo implica vivir de acuerdo con su ejemplo de amor, humildad, sacrificio y servicio. La vida de santidad es la que da credibilidad a la misión. Cuando vivimos según los valores del Evangelio, nuestro testimonio se hace más fuerte. La santidad no es algo que se logra a través de esfuerzos humanos únicamente, sino que es una obra de la gracia de Dios. Al seguir a Cristo, nos convertimos más en su imagen y reflejamos el reino de Dios de una manera más clara y atractiva para el mundo. La santidad es la expresión máxima de la misión cristiana, porque es en nuestra vida transformada que el mundo ve la presencia de Dios. Cada acto de amor, de servicio y de obediencia a Dios es una manifestación de su reino en la tierra. La esperanza del reino. Finalmente, la misión de los apóstoles nos recuerda la esperanza que tenemos en el reino de Dios. A pesar de los obstáculos, de los rechazos, de los fracasos temporales,
La promesa de que el reino de Dios se establecerá es una fuente de esperanza para los cristianos. La misión no es solo una lucha por el presente, sino una anticipación de la victoria final de Cristo sobre el mal y la muerte. Cuando anunciamos el reino, estamos proclamando que, aunque el mal parezca prevalecer hoy, la victoria final de Dios es segura. Esta esperanza nos da la fuerza para seguir adelante, incluso en medio de las dificultades. Porque sabemos que nuestra labor no es en vano. El reino de Dios es un reino de paz, justicia y amor. Y es hacia esa realidad hacia la que caminamos. Como discípulos, debemos vivir con la esperanza de que cada semilla que sembramos en el mundo, con nuestras acciones y palabras contribuirá al establecimiento del reino de Dios, hasta que Él lo traiga en su plenitud.